Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. El 3 de julio de 1851 llegó a estos planos tridimensionales por la ciudad de Aguascalientes, José Guadalupe Posada, quien se distinguió como dibujante, litógrafo y grabador expresionista de ideas liberales y quien llenaría una época posadista del grabador popular. Murió en la Ciudad de México en 1913, así con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de desarrollo y proyectos en Internet. Comenzamos el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 3 de julio del 2013, en que quedan 181 días para finalizar el año. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que se desplaza el huracán Dalila, categoría 1 al oeste-suroeste, a 6 kilómetros por hora frente a las costas de Jalisco. A las 10 horas, tiempo local, se ubicó a 360 kilómetros al oeste-suroeste de La Fortuna, Jalisco, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora. Se espera que aumente su intensidad y a las 13 horas tendrá 19 horas tendrá vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora con rachas de 150 kilómetros por hora a 355 kilómetros al oeste-suroeste de La Fortuna, Jalisco. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que la década 2001-2010 ha sido la más caliente desde que comenzaron los registros en 1850, informó este miércoles la Organización Meteorológica Mundial. El número de muertes por eventos climáticos extremos durante este periodo, esta década, fue de 370,000 personas, el 20% más que en los años 90, indicó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Michel Yarraud. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Las Palmas de Gran Canaria que aterrizó el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, a las 9 horas 50 minutos tiempo de México de este miércoles en el aeropuerto de Gran Canaria para una escala técnica. El Falcón de la Fuerza Aérea Boliviana, en el que viaja el presidente, aterrizó sobre las 14 horas 50 minutos tiempo universal, después de que en la mañana de este miércoles el gobierno español autorizara el sobrevuelo de su espacio aéreo en algo indigno para el derecho internacional. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que el avión del presidente boliviano pudo despegar del aeropuerto de Viena luego de pasar 13 horas en Austria, debido a que Italia, Francia, Portugal y España le habían cerrado su espacio aéreo por sospechas de que transportaba al exespía estadounidense Edward Snowden. Morales protestó por el trato recibido, mientras que el embajador de su país ante la ONU denunció un acto de agresión. No soy un criminal, denunció este miércoles el presidente boliviano Evo Morales Ayma en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Viena, minutos antes de iniciar su regreso a La Paz, tras permanecer 13 horas en la capital austríaca, en donde pretendían revisar su avión, olvidando todo principio de derecho internacional que tiene inmunidad el presidente que viaje en cualquier parte del mundo. Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que Evo Morales Ayma protagoniza un nuevo episodio de la saga Snowden. Este martes, Portugal, Francia e Italia le negaron el acceso al avión del presidente que regresaba de Rusia, pensando que el exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba a bordo. El mandatario tuvo que pasar más de 13 horas en el aeropuerto de Viena y estuvo en el foco de la prensa internacional por la violación al derecho internacional, la discriminación a un presidente que salió de las filas de los indígenas latinoamericanos y se impone como cualquier colonia imperial Estados Unidos al ordenarle a estados de Europa que
pues violenten el derecho internacional y hostiguen a Evo Morales Saima. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan, por otro lado, que en conferencia de prensa, el coordinador del Partido Acción Nacional, el diputado guanajuatense Luis Alberto Villarreal García, lamentó los hechos de violencia en contra de candidatos y consideró que no hay ánimo de impartir justicia en el país, por lo que urgen al gobierno federal que atiendan las denuncias antes de los comicios del próximo 7 de julio, que está lleno de violencia electoral. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática, el diputado michoacano Silvano Aureoles Conejo, pidió a los gobernadores que detengan la violencia, respeten y saquen las manos del proceso electoral. Mientras tanto, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el sonorense diputado Manlio Fabio Beltrones, aseguró que la violencia no está ligada a los procesos electorales que se realizarán el domingo. Intenta tapar el sol con un dedo, ya que el presidente del PRI, el mexiquense César Camacho Quirós, informó el 30 de junio del atentado del que fue víctima su candidata a diputada por el distrito 14 con cabecera en Tepozcolula, Oaxaca, Rosalía Palma López, y lamentó el sensible fallecimiento del esposo de la priista Efraín Cruz Ram Bruno, así como de su sobrina y asistente Talía Cruz Ibáñez, quienes perdieron la vida en esos mismos hechos. Pero Manlio dice que no está ligado la violencia al proceso electoral. En la mesa de redacción de Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Washington que lanza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una iniciativa cuyo objetivo es promover el sistema internacional de derechos humanos y los estándares a través de la firma de acuerdos de cooperación con universidades de la región. El 24 de junio del 2013 se firmó el primero de estos convenios al suscribir un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, y firmó pues el orgullosamente coahuilense José Narro Robles con el secretario ejecutivo de la Comisión de la OEA, Emilio Álvarez y Casa. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la capital de la República que debe explicar el gobierno federal las razones del aumento mensual al precio de los combustibles, y aseguró que las gasolinas está más cara en México que en Estados Unidos, sostuvo el coordinador del Partido Acción Nacional de los diputados, Luis Alberto Villarreal García. Será tema de presupuesto de egresos del 2014, adelantó. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que celebra su 50º aniversario el Codex Alimentarius, el máximo organismo mundial de normas alimentarias para la protección de los consumidores y las garantías de prácticas equitativas en el comercio internacional de alimentos. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la capital azteca que presentan sus cartas credenciales 13 embajadores extranjeros a las 12 horas tiempo local en el Palacio Nacional al presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que discute este 3 de julio la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen sobre deuda de estados y municipios, y el jueves la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, informó su presidente Julio César Moreno Rivera, que es del PRD del Distrito Federal, pero él es diputado federal y se le está haciendo engrudo este dictamen sobre la deuda de estados y municipios, que se pensaba se aprobaría el lunes, después dijeron que el martes, y ahora que será hasta este miércoles, y seguramente nos pasarán al jueves. Mientras tanto, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde la Ciudad de México que reportaron ventas por más de 13 millones de dólares en su asistencia a eventos del sector en Asia, América del Norte, Centroamérica y México. Los agroempresarios mexicanos, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Fueron 112 agroempresarios mexicanos que asistieron a las ferias como la United Fresh Produce, Seoul Food and Hotel, Mesoamérica y Morelia en Boca, así como una misión comercial a Guatemala.
nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que la innovación cumple un papel fundamental para aumentar la productividad y conduce a mejoras en las condiciones de vida de las personas. No obstante, el sector ha sido gravemente afectado por la crisis financiera del 2008, observó el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. En el Arcano de Salud es Vida le comentamos, querido arcano visitante desde la Ciudad de México, en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que a nivel mundial se estima que entre 15 y 20% de las parejas presentan infertilidad. En el 40% de los casos diagnosticados, el problema se atribuye a la madre, otro 40% al padre y el restante 20% no se sabe con exactitud el origen, destacó Ana Julia Antonio Suárez, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En tanto, Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la psiconeuroinmunología es una rama de la ciencia que pone de manifiesto la influencia de factores psicosociales sobre la respuesta inmunológica, estudiando la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino del cuerpo humano. Una idea que viene desde Egipto, desde los grandes iniciados, porque no es nueva, pero que se ha ido desarrollando como disciplina científica en estos últimos años. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que tomar bebidas dulces de manera regular, refrescos embotellados, además de producir grasa abdominal que genera citocinas proinflamatorias, estimula a las células beta pancreática para producir exceso de insulina, la diabetes. Esta hormona promueve que se almacenen grasas y se genere una inflamación crónica, reportó Marcia Iriar Urdanibia, que ya es directora del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Arcano de Latinoamérica, nuestro compañero Héctor Colloc, periodista de nuestros amigos Serigua, que dirige en Guatemala, nuestra compañera Ileana Lamilla, nos reporta que las agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala aumentaron considerablemente durante el segundo trimestre del año, registrándose un total de 13 casos, en donde destacan 2 compañeros asesinados. Y pasemos ahora también a la mesa de redacción de Serigua, que nos comenta que las familias guatemaltecas redujeron su capacidad de compra de alimentos en el 10% debido al incremento en los precios del 8.7% durante el último año. Las proyecciones son negativas, pues las alzas podrían continuar hasta diciembre del 2013, según el análisis del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo del 12 al 15 de agosto en Montevideo. Lucía Valentín, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues ella comenta que se retoman esta semana los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Además de poner nuevos temas sobre la mesa de negociaciones, los guerrilleros intentarán incluir al Ejército de Liberación Nacional en los diálogos, pero ya hay una reacción. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reportó que afirmó hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, que no pospondrá las elecciones de 2014 como han solicitado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque esta decisión les beneficiaría y no a la paz. En el Arcano del Mundo, Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos tiene el panorama económico. Este miércoles Berlín es el escenario de una gran conferencia sobre el desempleo juvenil organizada por la canciller Angela Merkel, a la que asistirán una veintena de jefes de Estado, entre los cuales se encuentra el presidente francés, el socialista François Hollande. En Portugal, la austeridad desemboca en una nueva crisis política, se desmorona el Estado,
Y mientras tanto, la patronal francesa eligió hoy a su nuevo presidente y fue Pierre Gattaz. Nuestros compañeros de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen que debe anunciar este miércoles por televisión Alberto II, rey de Bélgica, que tiene 79 años, que abdicará el 21 de julio. Nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos tiene una novedad. Destituyó el presidente francés, el socialista François Hollande, a su ministra de Ecología, la socialista Delphine Batho, quien criticó abiertamente los recortes presupuestarios que afectarían seriamente al Ministerio de Ecología. Un cese que ha provocado muchas reacciones políticas, pero sobre todo que cuestiona cuál es el lugar de la ecología en el gobierno de Hollande. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que urgió este miércoles James W. Robley, coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, urgió al gobierno de Israel levantar las restricciones impuestas a la Franja de Gaza, incluido el bloqueo iniciado en 2007. En el Arcano Ecológico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la capital azteca que fue electo México para ocupar la presidencia de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas durante el periodo 2013 y 2015. Además, México será el anfitrión de la 7ª edición de la Conferencia de las Partes de dicho organismo, que tendrá lugar en el 2015. Pasamos al arcano del arte y la cultura, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde el Palacio Legislativo en la Ciudad de México que presentó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, su libro Escuadrones de la Muerte en México, y dijo que tiene como objetivo llamar la atención del gobierno federal sobre el riesgo que representa la presencia de estos grupos de la delincuencia. En tanto, Jordi Bataillé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que acaba de publicar la editorial francesa L'Archipel, la traducción de la novela En el País de la Nube Blanca, de la escritora alemana Sarah Lark, editada en español por las ediciones B, que ya ha vendido más de 2 millones de ejemplares en toda Europa. Y la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que acoge este miércoles la capital francesa, París, al cantautor estadounidense Frank Ocean, miembro del colectivo de hip hop All Future, conocido por su talento de letrista, sus colaboraciones con artistas como Brady, Kanye West, Beyoncé y Jay-Z, y por sus singles Novacane y Swing Good. Lanzó en julio del 2012 su primer álbum de estudio, Channel Orange, con la discográfica Def Jam. En el arcano deportivo, nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que la ciudad de Niza recibió con los brazos abiertos al Tour de Francia y disfrutó de un contrarreloj por equipos que no se realizaba desde hacía 2 años y que se llevó ajustadamente la escuadra Orica Green Hills. Pasemos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestro compañero Marco Alugo Garduño del Servicio Meteorológico Nacional de México pronosticó para este 3 de julio que Dalila generará lluvias fuertes en el oeste del país. Una zona de inestabilidad produce lluvias muy fuertes e intensas en el sur y sureste de México. Les esperamos en Arcano Informa, no nos falle. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.